Soy de Acapulco. Trabajo de taxista y formo parte del sindicato. Yo trabajo exclusivamente en el aeropuerto. Me costó varios años poder meterme ahí. Para que el sindicato te permita estar ahí, te tienes que llevar bien con todos los buenos del sindicato. Aparte de que hay que pagar una buena cuota. El monto promedio a pagar por un viaje desde el aeropuerto, por lo menos aquí en Acapulco, es de entre 300 a 500 pesos. Así como entre los doctores y personal de guardias nocturnas en los hospitales, se hablan sobre fantasmas y otro tipo de fenómenos paranormales. Entre los taxistas de aquí de Acapulco, se habla de la Curva del Diablo. Está ubicada sobre la calzada Pie de la Cuesta, en la zona poniente de la ciudad. El motivo por el cual se le conoce como la Curva del Diablo es de hecho porque se dice que el rey del infierno se hace presente en ese tramo de la carretera. Y ese mito no solo es popular entre nosotros los taxistas, sino que también es un tema de conversación para los traileros. Pero antes de hablar de lo que ocurrió en la carretera, me gustaría platicarles de otras 3 experiencias paranormales que me platicaron. 2 fueron los clientes y una fue de un compañero. Las 3 ocurrieron antes de lo de la Curva del Diablo. La primera me ocurrió en la clínica número 9 del IMSS. Jamás se me olvida, porque aparte de que fue la primera ocasión en que escuché de primera mano una experiencia de semejante naturaleza, a esa misma clínica yo llevé a mi madre en una ocasión que se me puso muy mala. Su estado era tal que no podía caminar, y por lo tanto, yo necesitaba meterla en silla de ruedas. Entonces entré a la clínica a buscar, pero me dijeron que las 2 que ellos tenían disponibles estaban ocupadas, que debido a la hora, las que estaban guardadas ya no se podían sacar. Entonces, me dijeron que lo único que podía hacer era ir al área de emergencias a ver si ahí se encontraba una disponible. Cuando fui a buscar sí la encontré, pero solo tenía una rueda. Debido a la ineptitud de los servicios médicos de esa clínica, tuve que cargar a mi madre hasta el interior del hospital para que pudieran atenderla. Poco tiempo después, fue que inicié como taxista. Por lo tanto, evidentemente, aún no estaba en el aeropuerto. Uno de mis primeros clientes era un señor ya algo grande. No al grado de ser un anciano, pero se le notaban algunos achaques. Él vivía solo, y por eso me pidió mi número. En una ocasión me llamó durante la tarde. Había sufrido un accidente en su casa y necesitaba ir al hospital. Me apuré para llegar pronto a su casa. La puerta del frente estaba cerrada. Le grité para saber que estuviera bien. Respondió y me dijo que la puerta del patio estaba abierta, que de favor intentara cruzar por el pasillo y que si no podía, me daba permiso de romper su puerta, que lo único importante era que lo llevara al hospital. Me las arreglé para cruzar la puerta del pasillo. No fue fácil, porque el señor tenía una reja de casi 3 metros de alto. Además, la tenía bien cerrada con un candado enorme. Aún así, pude cruzar y llegué al patio. Entré a la casa por la puerta trasera. El cliente estaba tirado en el piso, en una posición que a simple vista se podía saber que era muy dolorosa. Le ayudé a levantarse y lo llevé al hospital. El lugar más cercano era precisamente la clínica 9 del IMSS. En lo que llegábamos, para que el señor se distrajera un poco del dolor que estaba sintiendo, le conté la experiencia que ya les platiqué a ustedes. También le aclaré que iba a cargarlo si llegara a ser necesario. Afortunadamente en esa ocasión sí había una silla de ruedas disponible. Entré con el cliente, no solo para empujar su silla, sino también para llenar la hoja de ingreso. Le dieron un lugar y el doctor me dijo que podía regresar por él al día siguiente a las 8 de la noche. El cliente me comentó que no era necesario que yo volviera por él, que ya con la ayuda brindada era mucho y no quería molestarme más. Yo le insistí en que iba a ir por él al día siguiente. Eso hice. Ya estaba llevando al cliente de vuelta a su casa cuando me platicó que le pasó algo muy extraño dentro del hospital. Todo comenzó con que a él le debían cambiar el suero a las 3 de la mañana.
La enfermera de turno era una muchachita de menos de 20 años. Era la encargada de realizar el cambio de suero, porque el doctor le especificó que ella tenía que hacerlo. El doctor le recalcó a esa enfermera que si no lo hacía sería despedida. Al parecer ya las quejas de su desempeño eran recurrentes. Llegó la hora y la enfermera no fue a cambiar el suero. El cliente no sabía si la enfermera estaba dormida o si se encontraba en el baño. A él no le interesaba. Lo único importante para él era que le cambiaran el suero, porque era lo que le quitaba el dolor. A las 3:20 llegó otra enfermera, un poco más grande de edad, cabello de otro estilo, también de otro color. Además, esa enfermera era más bajita que la primera. Inclusive el cliente me mencionó que la vibra de esa otra enfermera emanaba mucha confianza. Se sintió atendido por un miembro de su familia. Ella fue excesivamente amable. Le preguntó cómo se sentía. Le cambió el suero sin causarle ninguna molestia. Ya por último, antes de irse, la enfermera le acercó un vaso de agua a mi cliente y se despidió diciéndole que si necesitaba cualquier otra cosa, sin importar de qué se tratara, que nada más la llamara y ella iría a ayudarlo. En la mañana, cuando el doctor fue a verlo, mi cliente le comentó que había tenido problemas con la enfermera durante la noche, pero que por suerte otra enfermera lo ayudó y le contó todo tal cual yo ya se los dije. Cuando el doctor le preguntó sobre cuál era la enfermera de la que recibió ayuda, mi cliente describió la apariencia física de esa mujer. Entonces el doctor, un poco incómodo, le contó que la enfermera que lo atendió tenía más de 20 años sin vida. Esa fue una de las experiencias que me contó un cliente. La otra me ocurrió 3 años después. Yo estaba llevando a un estudiante al CETMAR número 18, que viene siendo el equivalente a una preparatoria. Estábamos yendo hacia el plantel en el que estudiaba aquel joven muchacho, que está sobre la carretera federal Acapulco-Zihuatanejo, a la altura de la colonia Jardín. En el trayecto, el muchacho me empezó a hacer plática. Uno de sus maestros le había encargado hacer una serie de preguntas a un trabajador que no fuera de su familia, y decidió hacerme las preguntas a mí. Eso, aunque pueda parecer ridículo, me hizo sentirme bien. La gran mayoría de esas preguntas no eran más que simples banalidades, pero la última era si yo conocía a alguna persona que hubiera tenido un encuentro paranormal. Me lo pensé un momento, pero decidí que sí le diría. Decidí que le contaría lo que me había dicho anteriormente el cliente, al que llevé hasta la clínica número 9 del IMSS. El muchacho me preguntó si yo creía en esas cosas. Lo que le dije fue que yo creía que muchas veces nuestro cerebro nos hacía malas jugadas. Yo no era un experto en el tema en aquel entonces, y tampoco soy un experto ahora, pero siempre me gustó leer. Por eso pude estructurar la respuesta que le di al muchacho. Entonces el estudiante me dijo que él sí creía en fantasmas, porque en su plantel educativo se aparecía uno. El muchacho se dio cuenta, debido a la expresión de mi cara, que yo no creía lo que me estaba diciendo. Entonces él me retó a caminar por afuera de la barda de la escuela. Dijo que si lo hacía, podría sentir la energía tan fuerte que emanaba ese lugar. El estudiante también me contó que dentro de algunos salones podían escucharse risas, solo para que después un niño apareciera de la nada y se alejara corriendo a toda velocidad. Para ser completamente honesto con ustedes, al principio no le creí ni la mitad de lo que le escuché decir, pero tras pensarlo unos momentos, llegué a la conclusión que sí podía ser cierto lo que el estudiante me había contado. Un año después fue el incidente del compañero taxista. Les cuento. Él andaba en el centro de la ciudad, en la zona donde las personas andaban de fiesta. Era de madrugada. Entonces de uno de los establecimientos salió una mujer con pintas europeas. La mujer, que era joven, no salió acompañada. Miraba hacia todos lados y, en cuanto vio el taxi de mi compañero, le hizo la señal.
Él fue hasta donde estaba ella para que se subiera al taxi. El compañero le preguntó si iba a esperar a alguien más, pero la mujer le dijo que no, que por favor pusiera el taxi en marcha. La mujer se veía confundida, desorientada. Estaba pálida, pero no parecía ser su tonalidad natural de piel. Más bien, parecía que acababa de sufrir el susto de su vida. Luego de avanzar varias cuadras en línea recta, mi compañero le preguntó a dónde quería que la llevara, pero la mujer ya no le respondió. Él le volvió a preguntar, pero solo hubo silencio. Él la miró por el retrovisor y se dio cuenta que la mujer estaba acostada y con los ojos cerrados. Al parecer se había quedado dormida. Mi compañero no sabía qué más podía hacer. La movió para intentar despertarla, pero nada funcionó. Él condujo hacia un hospital. Cerca de llegar vio una banca. Se detuvo, cargó a la mujer y la recostó sobre la banca. Mi compañero no quería que fueran a pensar que él era responsable de haberle dado algo a la mujer para dejarla inconsciente y aprovecharse de ella. Por eso la dejó ahí, para evitarse problemas. Pero justo cuando la estaba acomodando en la banca, se dio cuenta que la mujer tenía una herida muy grave en el cuello. Parecía una mordida. Aún estaba sangrando. Ahí mi compañero se preocupó. Acercó su mano a la boca y nariz de la mujer y se dio cuenta que no estaba respirando. Le intentó tomar el pulso y tampoco sintió nada. La mujer había fallecido. Mi compañero volteó hacia todos lados para asegurarse que nadie lo hubiera visto y luego se alejó de ahí a toda velocidad. Alguien o algo había mordido brutalmente a esa mujer dentro de ese establecimiento, pero nunca se sabrá qué fue lo que ocurrió en realidad. Ahora sí, les cuento de la curva del diablo. La primera persona que a mí me platicó afirmaba que era 100% real que el diablo se aparecía ahí. Fue un amigo trailero. Hugo se llamaba. Él murió hace 2 años en un brutal accidente en carretera. Ocurrió mientras viajaba a Guanajuato. Recuerdo muy bien el día que nosotros tuvimos esa conversación. Yo aún no estaba asignado al aeropuerto. Nos reunimos en un bar. Yo andaba en mis 20s y Hugo ya tenía poco más de 40. Estábamos platicando sobre que él, antes de ser trailero, fue taxista por 9 años y que dejó los taxis luego de que se le apareciera el mismísimo diablo. A mí me dejó intrigado y le pedí que por favor me contara la historia. Aceptó, pero me hizo invitarle otra cerveza. Lo que él me dijo fue que una mujer le hizo la parada en esa curva. Cosa rara, pero se detuvo porque al tomar el viaje en la carretera, la cuota sería más alta. Antes de salir de la carretera, esa mujer empezó a transformarse. Hugo, del susto, casi se sale del camino. Tuvo que frenar de golpe para no voltearse. Con miedo miró por el retrovisor y la mujer ya no estaba. Su historia, sobre todo la forma en la que me la contó, fueron muy convincentes. Además, yo no tenía ningún motivo para dudar de Hugo. Él no ganaba nada inventándome algo como eso. 3 años antes de que mi amigo muriera, yo estuve a punto de fallecer en la carretera, precisamente en la curva del diablo. Pero déjenme les cuento desde el principio cómo ocurrió todo. Ese día, como a las 9 de la mañana, yo estaba desayunando en un puesto de mariscos, ahí cerca de la playa. De hecho, como mi taxi estaba como a 20 metros del puesto, vi que unas personas que traían equipo fotográfico y esas cosas estaban parados al lado de mi taxi. Tuve que decirles que yo era taxi del aeropuerto, que podía moverlos pero con la tarifa de aeropuerto. Estuvieron de acuerdo porque en ese momento no había ningún otro taxi cerca y ellos tenían prisa de llegar a su hotel para empacar todo y de ahí irse al aeropuerto, porque su vuelo salía a las 2 de la tarde. Y aunque pudiera parecer que era temprano, el hotel quedaba a 1 hora y del hotel al aeropuerto era otra hora.
Entonces, ya sumando el tiempo en lo que terminaban de alistar sus maletas, llegaríamos al aeropuerto prácticamente a mediodía. Me apuré a terminar mi cóctel y luego moví a los clientes. En efecto, llegamos al aeropuerto faltando 20 minutos para las 12. Ellos, debido a que llevaban equipaje frágil, el equipo de fotografía, tenían que hacer un proceso diferente con sus maletas. Algo así me explicaron. No les entendí muy bien. El punto es que muy apenas alcanzarían a subir al avión. El resto del día estuvo bien. Hice un último viaje y luego, para volver a mi casa, ya sin dar servicios, tuve que pasar por ese tramo de la carretera. Era de noche. De pronto, un auto rojo que iba delante de mí, a mi izquierda, derrapó y se impactó con el auto que estaba frente a mí, en el mismo carril. Un auto blanco. Yo tuve que frenar de golpe. El auto rojo, al momento en que impactó al auto blanco, lo empujó hacia la derecha, donde justo iba pasando un tráiler. El auto blanco solo golpeó contra las llantas del tráiler, pero fue suficiente para que ese auto se volteara y empezara a girar sobre la carretera. Todo eso ocurrió en cuestión de 2 segundos. Inmediatamente después, una camioneta me golpeó por detrás, porque yo había frenado de golpe y a la camioneta no le dio tiempo de detenerse antes de impactarme. Mi taxi quedó entre el auto rojo y la camioneta. Después del golpe ya no supe qué pasó, pero sí podía escuchar que los autos de atrás frenaban y chocaban unos con otros. Por más increíble que parezca, no hubo ninguna víctima fatal. La peor parte se la llevaron las 3 personas que iban en el auto blanco que se volteó, pero por fortuna, llevaban su cinturón bien puesto. Solo se golpearon fuerte, pero todo bien. Todo el caos que se ocasionó tardó horas y horas. En cuanto llegó tránsito y protección civil, yo me apuré a dar mi versión de los hechos, identificar mi auto y dar toda la información necesaria para librarme de toda responsabilidad. Los de protección civil me ayudaron a ponerme en contacto con un amigo que también era taxista. Ya le dije dónde estaba y fue junto con su hijo mayor. Mi amigo en el taxi y su hijo en su auto particular. Cuando llegaron, que eran ya como las 2 de la madrugada, les platiqué cómo estuvo todo el desbarajuste. La ambulancia ya me había revisado. No ocupaba ni ir al hospital y ya podía irme. Mi amigo me dejó su taxi y él se fue con su hijo en el auto particular. Apenas me estaba subiendo al taxi de mi amigo, cuando una mujer se me acercó. Me dijo que su auto estaba fuera de uso debido al choque, que si le podía hacer el favor de llevarla a su casa. Yo acepté. Era una mujer delgada, de cabello largo color azabache. No quiso sentarse en el lugar del copiloto. Ella se fue atrás. Ya que nos acomodamos, le pregunté a dónde quería que la llevara. Ella quería saber a dónde iba yo y por dónde me iba a ir, porque afirmó que no se sabía la dirección, pero sí sabía cómo llegar. Ya le expliqué la ruta que iba a tomar. Ella sonrió de forma breve y me comentó que ya estando cerca me avisaba. Yo intenté hacerle plática. Quería saber cómo fue que experimentaron el choque de los autos que estaban detrás de mí, porque claramente yo no había visto nada, solo lo que les conté. Pero la mujer estaba muy callada. No importaba la pregunta que yo hiciera. A todas me respondía con una sola palabra. Ahí me empecé a preocupar. Pensé que a lo mejor la mujer se encontraba aturdida y confundida por haberse golpeado fuerte la cabeza, y quizás por eso me estaba contestando de esa forma. Me asomé por el retrovisor para ver si se encontraba bien, pero la carretera era oscura y la luna estaba cubierta por las nubes. Me fue imposible verle el rostro. A los 600 metros, un tráiler pasó en sentido contrario al que yo iba, y con sus luces largas iluminó el interior de mi auto. Entonces aproveché para ver bien a la mujer por el retrovisor. Pero en el momento en que lo hice, la mujer ya no estaba. De la impresión, y también por el susto, orillé el taxi y me bajé rápido.
Abrí las 4 puertas del auto. El interior estaba vacío. Yo no entendía qué rayos estaba pasando. Me quedé parado frente al taxi, confundido. Entonces, a unos 70 metros, vi una silueta. Estaba caminando en mi dirección. Cuando las luces de un auto que pasó iluminó a esa silueta, pude ver al diablo. Rapidísimo entré al taxi y me largué de ahí. Ser militar, sin importar la rama, no es un trabajo sencillo. Para empezar, pasas mucho tiempo fuera de casa, descuidas a la familia, y eso es lo más difícil. En los últimos 8 años me he perdido más de un aniversario. No pude acompañar a mi esposa en el nacimiento de mi segundo hijo. No estuve en la graduación de mi hijo mayor. Son cosas que te hacen pensar en dejar todo y dedicarte a cualquier otra cosa. Pero el motivo por el cual no lo he hecho es porque soy bueno en esto. No sé hacer nada más. No puedo hacer otra cosa. Me presento. Me llamo Fernando Torres. Actualmente me encuentro en la 10ª zona militar, que se encuentra en Durango. Nosotros fuimos trasladados aquí luego de la segunda fuga de Guzmán, que según sabemos, toda esa operación fue armada por el Mayo. En estas tierras, ese capo es una leyenda, respetado por muchos, pues él controla la entrada de la coca colombiana hacia Estados Unidos. Aquí en Durango hay de dos: o lo respetas o le temes, no hay más. Es precisamente por eso que el trabajo se complica muchas veces. Ese es el motivo por el cual casi no se han hecho grandes operaciones en el estado. No darían resultado. Si en Sinaloa no funcionan, menos aquí. Pero si bien en Durango todo se maneja de forma discreta y a pequeña escala, todo el tiempo andamos patrullando y dando recorridos. No conozco todo el estado a la perfección, pero sí he estado en varios lugares que dan mucho de qué hablar. Hay bastantes cosas que podría decir sobre el Espinazo del Diablo, pero podría hablar de eso durante media hora y no terminar. Y a mí me gustaría hablar de varias cosas. Basta con que sepan que, muy independiente de todo lo que se pueda decir de esa carretera, yo y otros más de mi tropa, en una ocasión, vimos un ser volando entre la sierra. Hay otro lugar que, de hecho, está relacionado con el ejército. Es un tramo de unas vías del tren. Según cuenta la leyenda, hace como 100 años, un tren militar que pasaba por ahí fue descarrilado, y a causa de eso, fallecieron todos los soldados que iban a bordo. La verdad no tengo idea si eso sea cierto. Lo que sí me consta es que en 2 ocasiones que pasamos por ahí, durante la noche, pudimos escuchar lamentos y gritos de gente suplicando por ayuda. Creo que está de más decir que no había ni una sola persona en el área. También está el Puente del Diablo. La leyenda de ese puente es que hubo una apuesta, o un trato, una cosa así, entre un obrero y el rey del infierno. No conozco los detalles de la apuesta, pero se supone que la persona intenta hacerle trampa al diablo. Encuentra la forma de no ceder su alma, engañando a Lucifer. Pero, para desgracia de ese tipo, no tuvo la misma suerte cuando se trató de librar la muerte. Falleció, asesinado cerca del puente. Otra historia habla sobre una monja que se aparece en la catedral. Dicen que ataca si la molestas. He visto fotos y videos de esa monja. En verdad son impresionantes. Te deja pensando. Nunca he estado en la catedral, pero tengo conocidos que dicen que ahí dentro se siente una vibra rara. Pero la cosa más aterradora que he experimentado me ocurrió en la sierra. Nos enviaron ahí. Permaneceríamos por algunos días. Estábamos buscando algo. No puedo dar más detalles. Espero lo entiendan. Ya estando en posición, instalamos todo. Frecuencias, armas y hasta sensores de movimiento. No queríamos recibir ninguna sorpresa.
Fue en la primera noche cuando los sensores de movimiento se activaron. Yo ya estaba dormido. Nos levantamos todos rápido y salimos con arma en mano, listos para repeler el ataque. Pero lo que nos estaba esperando afuera no era gente armada, sino un animal. Un gran caballo negro, flaco, pero bastante alto. Lo más raro de todo es que tenía barba, como si fuera un chivo. Ese animal estaba caminando en la orilla de nuestro perímetro. Parecía inofensivo, pero algo no andaba bien con ese animal. No tenía nada que estar haciendo a mitad de la sierra. Ni siquiera habría podido llegar solo. Era turbio. Las 2 noches siguientes fue la misma cosa. A mitad de la madrugada, el caballo activaba los sensores de movimiento. Llegó la 4ª noche. Al igual que en las ocasiones anteriores, se encendieron los sensores. Creíamos saber cuál era la causa, el caballo, así que simplemente revisamos por protocolo. Vaya sorpresa la que nos llevamos al encontrar un montón de cadáveres de animales regados por todos lados. Algunos de los cuerpos todavía estaban frescos. La escena era terrible. Jamás había visto tantos animales muertos. Y definitivamente nunca me imaginé que vería algo tan grotesco. No entendíamos en qué momento todos esos animales habían llegado ahí. Alguien o algo los había dejado. Pero aún así, las cosas no cuadraban porque no es físicamente posible poner esa cantidad de animales al mismo tiempo, dispersados a lo largo de 200 metros cuadrados. No había manera de encontrarle una explicación lógica. Tuvimos que avisar a la base y nos dijeron que no moviéramos nada. Era un asunto de relevancia nula, que en cuanto pudieran enviarían a alguien a levantar a los animales. Por suerte, tardaron menos de 12 horas, porque no me quería ni imaginar la peste que tendríamos que soportar si todos esos cadáveres entraban en un estado avanzado de descomposición. Desconozco la cifra exacta, pero yo conté al menos 50 animales sin vida. Debido a ese suceso, tuvimos que reubicarlos. Nuestras nuevas coordenadas de acampado estaban 4 kilómetros más adentro, en la sierra. No sé por qué, pero recuerdo que en cuanto nos dieron la nueva ubicación, tuve una sensación extraña. La primera noche que estuvimos ahí, no se activaron los sensores de movimiento. Eso parecía ser algo bueno. Para variar, fue una noche tranquila. Pero la noche siguiente pasaron cosas anormales, por decirlo menos. Una bola de fuego nos estuvo rodeando, literal. Pasaba por encima de nosotros hasta perderse en el horizonte, y a los 10 minutos volvía a pasar. Así estuvo como 1 hora. No nos atacó, tampoco hizo nada amenazante. Creo que esa cosa, sea lo que sea que haya sido, estaba consciente de que su simple presencia ya nos ponía de nervios. A nosotros los militares nos entrenan para enfrentar amenazas bélicas. Nos preparan en operaciones de búsqueda y rescate, infiltración, cosas como esas. Pero no existe ningún curso en el que te enseñen a cómo lidiar con amenazas de índole paranormal. Tengo un muy viejo amigo que decía, somos soldados, no cazafantasmas. La noche siguiente fue tranquila. No ocurrió nada malo. Y la noche que le siguió fue igual. Pero una noche después, cuando creíamos que las cosas raras habían terminado, los sensores de movimiento se volvieron a encender. Salimos temiendo que pudiéramos llevarnos un susto. Pero en esta ocasión, no era ningún animal lo que activó los sensores. Era un viejo. Venía caminando hacia nosotros. Se le preguntó qué quería, pero nos ignoró. Su andar era torpe. Utilizaba bastón. Tenía yo creo unos 80 años, más o menos. El viejo seguía acercándose. Eso ya no nos gustó. No era normal. Estábamos ubicados a mitad de la nada. ¿Cómo demonios ese viejo había llegado hasta ahí?
Le apuntamos y le ordenamos que dejara de avanzar. Él nos lanzó una mirada cansada. No habló, pero nos dio a entender que tenía sed. Le dejamos acercarse para darle un poco de agua. Le dimos un lugar para que se sentara en lo que saciaba su sed. Supusimos que el señor no era una amenaza y le pusimos el seguro a las armas. El capitán se sentó ahí con él y le preguntó qué estaba haciendo ahí con nosotros. Él respondió que éramos nosotros los que estábamos con él, porque afirmaba que ahí era su territorio. Se le preguntó si acaso pertenecía a algún grupo criminal, o como por qué un pedazo de sierra desértica sería de él. El viejo volteó a ver al capitán y le dijo: «Yo soy el diablo». Cuando dijo esas palabras, por ese par de segundos, el aire se sintió más frío. El capitán lo tomó con calma, de hecho, se rió y le dijo que bebiera más agua, que porque ya estaba alucinando. El viejo, sin dejar de ver a los ojos al capitán y sin parpadear, le preguntó por el gran caballo negro con barba. Eso nos dejó perplejos a todos. Ese viejo no era normal. El anciano se levantó y vomitó. De su boca salió un intestino negro y lleno de moscas. Luego, el don se alejó caminando. Eso, sin duda alguna, había sido la cosa más rara. Pero no terminaba ahí. La noche siguiente llegaron hasta nuestra ubicación un par de camionetas. Se armó un enfrentamiento. Ganamos. Acabamos con todos. De nuestro lado únicamente hubo una baja, mi compañero, el cabo Gilberto. Él cayó sin vida justo donde había vomitado el anciano la noche anterior. Nos retiramos de la zona antes de la siguiente noche. No tengo del todo claro qué fueron todos esos fenómenos que tuvimos la desdicha de presenciar. Siempre que cuento esta historia, recuerdo que tuve suerte de seguir vivo. Mi nombre es Rubén, y esto que les cuento me pasó hace 5 años. Vivíamos en una colonia de la ciudad de Monclova. Todavía vivía con mis padres y mis 2 hermanos. Estaba en la prepa. Enseguida de nuestra casa vivía una muchacha con ascendencia africana. Me pareció muy amable. Ahí se dedicaban a curar. Además, vendían cosas como amuletos, velas, imágenes, hierbas medicinales, y también leían las cartas y el aura. Su nombre era Mukami. Desde que nos vimos la primera vez, nos caímos bien, y empezamos a ser amigos. Me platicaba que hacían muchos trabajos, que ayudaban a las personas, que las curaban del alma y del cuerpo. Además tenían muchos animales. Una tarde cuando regresé de la escuela, me di cuenta que el local de enseguida se había quemado y ya todo estaba en ruinas. Cuentan los vecinos que cuando empezó el fuego, alcanzaron a salir las personas que estaban ahí y que también los animales se dispersaron. Logré comunicarme con mi amiga y estaba bien. Después de algunos días, todo quedó en el olvido y en aparente calma. Pero después de un tiempo, las cosas cambiaron de repente. Mukami me habló y me preguntó si todo estaba bien. Le contesté que sí. Luego me dijo que si necesitaba de su ayuda, que le llamara. También me dijo que en el patio de mi casa había dejado un amuleto, que lo usara por mi seguridad, que me cuidaría del veneno del diablo. No supe a qué se refería. Pasó el tiempo y una noche sentí como que algo estaba en mi cama, algo que se arrastraba. Esa primer noche lo dejé pasar, pero volvió a ocurrir, y así cada noche. Amanecía con rasguños y adolorido. Les platiqué a mis padres, pero me dijeron que tal vez estaba cansado, que no me preocupara tanto. Una noche, como a las 2 de la mañana, empecé a sentir una opresión, primero en la cintura, después en el pecho. Sentía que algo, como un cinto o una cuerda, me apretaba cada vez más fuerte
y no me dejaba respirar. Me aguanté así toda la noche y por la mañana me llevaron con el médico. Me aplicaron una inyección y me sentí mejor. Estaba listo para seguir así como siempre. Mi padre una tarde nos dijo que nos tenía una noticia. Tal vez nos mudaríamos a otra ciudad. Recibimos la noticia con gusto y festejamos muy contentos. Mi padre nos hizo carne asada y por primera vez me tomé unas cervezas con él. Eran tiempos buenos y a mi padre le había ido muy bien. Nos cambiamos a la ciudad de Saltillo, en Coahuila, en un lugar muy bonito que se llama Lomas de Lourdes. Pensé que el cambio me vendría bien. Pero todo cambió una noche. Estando ya dormido, sentí algo extraño. Desperté y me puse en alerta cuando escuché que algo se arrastraba. Me quedé sin moverme, esperando volver a oír ese ruido, pero ya no se escuchó. Extrañado, recorrí el cuarto con la vista. A pesar de la oscuridad, alcanzaba a ver un poco por la luz que entraba por la ventana, pero no observé nada raro. Sentía lo mismo que en la casa de Monclova. En los días siguientes, empezaron a aparecer algunos animales fallecidos dentro de la casa, como ratones y hasta una ardilla. Los ruidos en mi cuarto se hicieron más frecuentes. En una ocasión, ya muy noche, de reojo, miré que pasó algo debajo de la cama. De un salto me alejé de ahí. Prendí el foco y me puse a buscar debajo de la cama, pero no había nada. Los días avanzaron. Seguían escuchándose ruidos. Me levantaba, revisaba, pero no había nada. Hasta que una noche miré algo que me paralizó. Como a las 2 de la mañana sentí que algo estaba en mis pies. Abrí los ojos y era una víbora enorme. Se me lanzó para morderme y apenas alcancé a cubrirme con la colcha. Me salí como pude de la cama y cuando prendí el foco, ya no la vi. Esa noche dormí en la sala y al día siguiente hablamos a Protección Animal. Llegaron a buscar esa víbora por toda la casa, especialmente en mi cuarto, pero no había ningún rastro. Pero cuando buscaron afuera, encontraron a mis 2 gatos sin vida, mordidos por la víbora. Además, a unos metros estaba también nuestro perro, igual. Los enterramos en el patio de la casa. Al agarrarlos, notamos que ya estaban secos, y a pesar de tener solo unas horas de fallecidos, ya olían muy mal. Toda la familia nos pusimos en alerta. A la noche siguiente me desvelé esperando ver algo, pero me venció el sueño. De rato desperté porque escuché un bufido. Estaba preparado con mi celular y al alumbrar me paralicé al ver la víbora otra vez. En medio de la oscuridad y solo con la luz del celular se veía horrible. Era una víbora que yo nunca había visto. Tenía cuernos y me miraba fijamente. Sacaba repetidas veces la lengua y amenazaba con morderme. No podía moverme por el miedo. No la vi venir. En un pestañear de ojos me mordió en el brazo. Fue como un rayo. Luego se desvaneció, literalmente como humo. Me llevaron al médico, me dieron antibióticos y estuve en observación. Me lavaron la herida y me fui a mi casa. Me dijeron que las serpientes del lugar no eran venenosas. Durante el tiempo que estuve en el hospital, registraron toda la casa y no hubo rastro de esa víbora. Creyendo estar seguro, acepté dormir en mi cuarto. A medianoche empecé a vomitar, pero no era un vómito normal, era verde y de muy mal olor. Al ver lo que me pasaba me revisé la mordedura y estaba totalmente negra, y hasta parecía que se me estaba echando a perder. Me empecé a marear y no tenía equilibrio. Tenía temperatura y me dolía mucho la cabeza. Además, sentía que los brazos se me querían doblar. Así estuve 2 días. No mejoraba. Al contrario, había perdido peso y tenía pesadillas con la víbora.
Hasta que una tarde, mi madre llegó con una curandera. Era mi amiga Mukami, que me hizo una limpia. Además, purificó toda la casa con un incienso extraño. Nos dijo que tenía un mal, que de seguro la víbora me lo había transmitido, ya que en su local había animales contaminados con espíritus malignos. Empecé a mejorar y a unos cuantos días ya me encontraba bien. Cuando al fin pude caminar, fuimos al hospital para saber qué clase de víbora era la que me atacó. Me dijeron que era una serpiente cornuda o víbora diablo, que era muy venenosa y que ahí no había antídoto, que no entendían cómo me había curado. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.